exposiciones organizadas por el ayuntamiento, ¿no? Esta etapa supuso para mí conllevó muchísimas responsabilidades y un aumento considerable del trabajo, ¿no? Sacrifiqué muchísimas cosas durante toda mi adolescencia, ¿no? Porque ya pues yo por un lado estaba estudiando, estaba en el instituto, y por otro lado, claro, yo tenía mis compromisos, pues hacía una media de 2 exposiciones al año, y yo tenía que cumplir con fechas, tenía que hacer trabajos por encargo, hacía publicaciones en revistas, tenía que acudir a entrevistas. Se generó una actividad ya importante en estos años y como digo, pues tuve que sacrificar muchas cosas, ¿no? Lo que ocurre es que bueno, yo lo hacía porque era lo que más me gustaba. Entonces para mí el que me saliese una exposición, el que me surgiesen mis primeros encargos, me suponía todo un estímulo tremendo, ¿no? Y lo hacía entusiasmado, ¿no? Recuerdo la sensación que me hizo la venta de mi primer cuadro, ¿no? O sea, a nivel económico, lógicamente no tiene comparación a lo que pueda costar un cuadro mío ahora, pero la sensación que me provocó es infinitamente... o sea, la ilusión nada tiene que ver, ¿no? Ahora lo veo como pues algo derivado de mi profesión, y por aquel entonces pues fue algo que no olvidaré en mi vida, ¿no? Con esto quiero decir que yo continuaba con esta ilusión constante que era un motor tremendo para afrontar todo este trabajo, ¿no? De nuevo fue muy importante el apoyo de mis padres. Mis padres desde el primer momento, a diferencia de mi abuelo, sí que apoyaron mi decisión de pintar, le dieron la seriedad suficiente y no lo vieron nunca como un hobby. Entonces para mí tener este respaldo también ha sido fundamental, ¿no? En esta época mi padre, además, él tenía su trabajo normal y luego me ayudaba a mí, pues lógicamente yo era un niño, y todos estos compromisos, pues yo no conducía, no podía ir a los sitios solo, pues mi padre me llevaba, me traía, íbamos a las reuniones que había con el ayuntamiento a entregar estos dibujos a tal sitio, a casa de este cliente, a llevarle el cuadro, a enmarcar, a comprar las pinturas, y muchas veces teníamos que salir fuera de Madrid, porque cuando exponía fuera de Madrid teníamos que ir con los cuadros, colgarlos, luego ir a recogerlos. Entonces mi padre también se volcó conmigo, ¿no? Tengo que agradecer también a mi madre, que en esta época, yo un poco desbordado por esta actividad, y yo veía ya que empezaba a ganar dinero con la pintura, yo quise dejar de estudiar y mi madre no me dejó, ¿no? Lo cual le estaré siempre agradecido. Creo que fue un acierto tremendo. Por esta época también descubrí la pintura de Mariano Fortuny, que fue un pintor fundamental en mis primeros años como pintor, trabajando con el óleo, ¿no? La pintura de Mariano Fortuny me supuso una escuela fantástica. Yo creo que copié, pues si no el 50, cerca del 50 o 60% de los trabajos de Mariano Fortuny. Yo creo que los copié por entonces. A través de copiar a los grandes maestros aprendía mucho, ¿no? Creo que fue una práctica realmente que me sirvió mucho. Encima teníamos la suerte que por aquella época aquí en Madrid estaba abierto el Casón del Buen Retiro. El Casón del Buen Retiro es un edificio que hay próximo al Museo del Prado, donde además del Guernica, que por aquella época estaba el Guernica, había una colección de pintura del siglo XIX fantástica. Entonces yo iba con mucha frecuencia al Casón del Buen Retiro, y de esta manera igual, contemplando esta piel del cuadro que os comentaba antes, aprendí muchísimo, ¿no? Viendo la obra de Mariano Fortuny, la obra de Francisco Pradilla, de Casado de Alisal, de una cantidad de pintores que había allí fantásticos, ¿no?
otra vez más vuelvo a hacer hincapié en la importancia de vivenciar los cuadros, de no verlos a través de internet, ¿no? Yo esto es un consejo que doy mucho cuando hago mis cursos, ¿no? Que no nos acomodemos en casa con el ordenador. El salir a ver pintura para alguien que se quiere dedicar a ello creo que es fundamental. Os enseño alguna imagen más. Estos son los primeros trabajos que realizaba para mis exposiciones. Como veis, todavía tienen una herencia importante del cómic, ¿no? La mayoría estaban centrados en el mundo de la tauromaquia. Esto es una acuarela. Estos dibujos estaban hechos a plumilla. Y esto es una copia que hice con 16 años de uno de los cuadros de Mariano Fortuny, que se llamaba la elección de modelo, la elección de la modelo. Bueno, luego vendría el periodo de la facultad, el periodo de la universidad. Yo soy el segundo empezando por allí. Y bueno, pues esta etapa para mí es maravillosa, la recuerdo con una nostalgia increíble, ¿no? Como uno de una etapa realmente bonita, importante en mi vida. Es una etapa que para mí, en la que aprendí muchísimo y tendría un efecto en mí no solo a nivel artístico, sino también a nivel personal. Los inicios no fueron fáciles, porque es comprensible que para un chaval de 18 años que ya se ganaba la vida con la pintura, que publicaba dibujos, que salía en las revistas, que tal y cual, pues digamos que por aquel entonces, vamos a excusarlo por mi juventud y en el fondo por mi ignorancia, digamos que mi seguridad y mi ego estaban disparados. Entonces yo entré en la facultad y yo pensaba que yo lo sabía todo, ¿no? Y cuando llegué allí, pues los profesores se encargaron de demostrarme que eso no era así, y me vais a perdonar la expresión, y lo hicieron a hostia limpia. Entonces este encontronazo para mí fue ahora mismo sé y pronto supe que realmente había sido algo importantísimo y algo que me tenía que pasar, pero en su momento fue duro, sobre todo los primeros meses, porque yo no entendía nada, no sabía, que estaba un poco descolocado, y me suponía algunas veces incluso el que llegaba bastante angustiado a mi casa e incluso llorando. Si tengo que poner un pero, porque es cierto que al final, o sea, no hay nada que decirlo, los profesores tenían toda la razón del mundo. Ellos al final venían a decirme que se veía que yo venía con un bagaje superior al de mis compañeros, que llevaba años trabajando, pero que ahí estaba para aprender. El problema que hubo fue quizá un poco la manera de hacerlo. Yo creo que no siempre todos los profesores lo hicieron con el tacto adecuado, ¿no? Yo, que como os digo también doy cursos, siempre intento ser lo más honesto y lo más sincero posible con mis alumnos, pero siempre para mí es importante el no herir la sensibilidad de una persona y bueno, pues no hacer, o sea, tener un poquito de sensibilidad y de mano izquierda, ¿no? Conmigo creo que no la tuvieron y lo eché un poquito en falta. No obstante, tuvo su efecto, y paulatinamente, poco a poco, a medida que llevan pasando los cursos, pues me liberé de esa coraza que llevaba al principio, y empecé a darme cuenta que estaba aprendiendo muchísimo, ya no solo de los profesores, ¿no? sino de la experiencia y de la época tan maravillosa que viví. Aprendí mucho de mis compañeros, repito, de las experiencias que viví junto a ellos, viendo exposiciones o compartiendo experiencias, y bueno, pues yo cuando terminé la facultad era una persona ya totalmente diferente a aquel niño que había entrado en primero, ¿no? Y bueno, pues esto yo se lo debo a la facultad. Me convertí en una persona también más insegura, pues desde aquellos años pues de repente empecé a dudar de casi todo.
empecé a conocer también mis limitaciones y a caminar siempre en la incertidumbre de las cosas, ¿no? Pero también yo pienso que eso es lo que me ha permitido crecer y me permite seguir creciendo como persona y como pintor también, ¿no? Y a mí eso me parece lo más importante de todo. Me importa mucho más que el resultado de mis cuadros. Lo que me importa es la actitud, ¿no? Y yo creo que eso es al final lo que más reconforta y bueno, pues todas estas experiencias lo que hicieron es ponerme más los pies en el suelo y tengo la sensación que desde entonces soy más consciente de las cosas, ¿no? Porque al final esa seguridad que tienes, si parte de la ignorancia, realmente no sirve de mucho, ¿no? Como os decía, fundamental también las amistades, ¿no? La gente tan maravillosa que conocí en la facultad. Algunos de ellos todavía seguimos siendo grandes amigos y recordamos toda esta época con mucho cariño. Conocí también la obra de Antonio López, por aquel entonces, que fue también otro pintor que tuvo una influencia tremenda para mi trabajo, ¿no? Yo creo que como para la mayoría de los pintores españoles que nos movemos dentro del realismo, la figura de Antonio López es una referencia para todos nosotros. Tuve la suerte también que justo antes de empezar la facultad yo ya conocía la obra de Antonio López.